Retírate. ¿Qué haces con esos frikis? Me decía. Buscaros un trabajo serio, decía. YouTube está vivo. Hola, mutantes y mutantas. Bueno, queremos que sepáis que agosto en Alicante, como decirlo, es el peor mes de todos. Hace un calor horrible. Asqueroso. Apocalíptico. Pegajoso. Sí, y pese a eso nos hemos armado de valor y hemos salido de la piscina y hemos venido aquí a trabajar. ¿Por qué? Porque el dinero de YouTube no viene solo. No. Así que hemos venido a El Dragón Escamado a presentar el proyecto de este mes. En el desafío Wargames de Zaragoza, Óscar Celma de Resina Planet nos dijo que si teníamos narices... No, narices, textualmente. Varias veces lo dijo, Sí, que sí. si teníamos narices, que hiciéramos una cárcel para usar como tablero de juego. como mesa de juego para su juego de Euphoria Miniatures. Pues mira, Óscar, te vamos a decir una cosa. ¡Para ti! Que la hemos hecho. Para el carro, primero habrá que explicar un poquito el proceso, ¿no? En la ambientación de Euphoria, en un mundo futurista, se supone que hemos llegado a la paz total o una convivencia total entre la humanidad, con lo cual las cárceles están en desuso. Euphoria se desarrolla en el año 2073, así que en lugar de hacer una típica cárcel contemporánea, decidimos hacer un mega bloque de hormigón donde encerrar a los presos sin sol ni leches. Para este proyecto teníamos que darnos un poco de prisa porque queríamos que coincidiera con los últimos días del Indiegogo de Euphoria. No podíamos volvernos locos con los detalles, había que ir al grano. Hemos tenido que tirar de todas nuestras técnicas puramente Scratch y tirando sobre todo de los materiales que teníamos a mano. Y piececicas nuestras varias, que ahí sí que nos volvimos un poco locos. Madre de Dios. Hemos visto un mogollón de películas de los 80-90 pelis de acción que se desarrollan dentro de cárceles. Entonces, claro, hay muchas piezas que queríamos meter dentro de una cárcel. La idea era hacer plantas individuales de forma que puedas apilarlas para crear varios niveles o jugarlas todas a ras de mesa como una única mesa de pasillos y recovecos. Lo más característico de una cárcel son los bloques de celda, con lo cual decidimos que de esas piezas, 3 serían bloques de celdas. Uno de los primeros pasos para realizar esta mesa era hacer el diseño de lo que sería el mapeado de la cárcel. Y luego directamente empecé a pasar las medidas al cartón pluma y a dibujar lo que sería el plano dentro de la propia plancha que íbamos a usar de base. Montar esta mesa de juego básicamente ha sido como hacer un puzzle gigante. Lo que hicimos fue cortar las paredes y sus secciones y todo eso. Entonces les cortábamos muescas, recortábamos dentro de la base del cartón pluma y los encajamos. Nosotros lo hemos pegado todo y lo hemos hecho de un solo bloque, pero esta misma técnica la podéis emplear para hacer escenografía desmontable. Hay diferentes tipos de cartón pluma. El cartón pluma que hemos usado es el de 1 centímetro de espesor, Nosotros preferimos trabajar con la que tiene el centro gris. porque esa espuma gris se puede tallar con prácticamente cualquier herramienta y darle forma, tallar grietas, ladrillos, lo que queráis. Cuando pegamos con cola blanca las paredes a la base, el cartón pluma tiende a combarse. Entonces lo que hizo Lumi fue directamente colocar encima pesas, discos de la mancuerna, para que se secara manteniéndolo rígido y que se secase con la base plana. El utilizar rocas, piedras, gravilla y arena de distintos tamaños ayuda a que el efecto quede mucho más natural. Y ahí está Jason, que está sellándolos con una mezcla de agua, cola y pintura. El cartón pluma es un material bastante caro, la verdad. Pero si tienes un poco de ingenio, te puedes encontrar cartón pluma en muchos sitios. Tiendas de pintura o en grandes almacenes, grandes superficies. Cuando cambian de promociones o de temporada, toda esa cartelería ellos la tiran. Si conocéis a alguien o simplemente vais a preguntar, seguramente toda esa cartelería os la den. En una cárcel no puede faltar la lavandería, porque de donde se escapan normalmente la gente es en los carritos donde llevan las sábanas. Eso es un tópico y es un clásico, y había que meter la lavandería. Las lavadoras es un set de témperas infantiles de mi sobrino que en cuanto las vi me volvieron loco. Ya sabía que eran perfectas para hacer precisamente una lavandería.
Simplemente enmascaré el tapón por un lado con plastilina y con el otro con cinta de carrocero para poder pintarla y que esa parte se quedase transparente, dando el efecto del cristal de la lavadora. Una de las secciones más resultonas que nos han quedado al final, creo yo, son las duchas. Utilizamos tanto el relleno de espuma gris del cartón pluma como la espuma de poliestireno que se vende en placas para aislante. Primero las marcamos con un bisturí y luego con lancetas y demás pues vamos marcando más las juntas, tallando las esquinas, también vamos hundiendo algunas para hacer efectos de azulejos que están más hundidos, puedes tallar desperfectos, etc. Y la verdad es que esa parte es muy laboriosa, pero el resultado final, la verdad es que queda impresionante. Pero el dolor de cervicales no te lo quita nadie, ¿eh? De acuerdo al concepto de megabloque de hormigón que queríamos hacer para esta prisión, el patio no podía ser el típico patio exterior, así que optamos por hacer un patio interior de luz, que seguramente sea el único sitio desde el que los presos pudiesen ver la luz del sol. Como el patio queríamos hacerlo de una altura bastante más grande que las demás piezas, el cartón pluma se nos quedaba demasiado corto y aparte que se nos acabó, no teníamos más. El caso, poliestireno de embalaje. Cogimos diferentes secciones que nos gustaba la forma. Cortamos las secciones para encajar unas con otras y cortamos huecos del propio dibujo del poliestireno del embalaje para hacer las ventanas. Niquelado. Como decían en la bola de cristal, solo no puedes, con amigos sí. Varios días han venido el sobrino y la cuñada de Lumi a echarnos una mano y los hemos puesto aquí a pincar. Explotación infantil. ¿Qué estás haciendo? Ponerle masilla a las paredes de la cárcel. Se restriegan la masilla y luego le van dando golpes para que se quede la masilla así con puntos. Para cuando se seque que esté un poco rasposo para pintarlo. Lo que hicimos fue usar la típica masilla sella grietas o sella juntas. Lo venden en las ferreterías en botes. Y esto para mí es una parte muy bonita de los wargames y del crear escenografía, el hecho de poder involucrar a amigos, a la familia, sin importar ni la edad, ni los conocimientos, ni la práctica que tengan en trabajos manuales, porque a fin de cuentas siempre hay algo que pueden hacer. Y esta es una manera muy práctica de introducirles en el hobby. Y en los 2 últimos días que teníamos que terminar esto a pincho, si no es por Raquel que viene y nos pinta el patio, no llegamos. Tengo que decir que Dis también ha venido un par de días o 3 a ayudarnos. Y lo hemos puesto ahí a enmasillar. Muchas gracias a todos por colaborar, mandándonos ideas para poner nuestro logotipo de alguna forma graciosa dentro de la prisión. Y la verdad es que había algunas ideas que eran buenísimas, que nos hubiera gustado ponerlas, pero quizás porque no nos ha dado tiempo no lo hemos podido hacer. Así que tal y como nos propusieron tanto Maet Rastavan como Tony Pérez, hemos colocado nuestro logotipo dentro de las pantallas de la sala de control. Porque en la prisión también están suscritos a Scratch Attack. El túnel de entrada al patio lo he hecho a partir de un porta-CDs que trajo mi cuñada y que nos ha venido al pelo. Además, ahora que podemos trabajar el hierro en el taller, no había excusa para no usarlo. Una cosa característica de una cárcel es que en el patio central
tiene que ver un banco con pesas. Si no, no es una cárcel, o por lo menos no es una cárcel de peli de los 80. La puerta que cerraría ese túnel de acceso, que la ha hecho como si estuviese inclinada, como si se hubiese salido de su propio gozne, estuviese estropeado. En ese maravilloso mundo que son los proveedores asiáticos, encontramos unas bolsitas que tenían unos enganches de pendientes plateados para hacer la base de una cámara. En el pasillo de al lado, Lumi encontró unos diamantitos que se ve que son para tunear los coches. Unas cámaras perfectas. Para hacer las rejas de las celdas, directamente lo que hice fue aprovechar un trozo de jaula de pájaros que trajo mi cuñada, cortar secciones, hacerle los travesaños y listo. Lumi encontró un pastillero, el típico pastillero de plástico, aprovechó eso para hacer unas taquillas. Las pantallas de la sala de control y el panel de calderas son de un juguete antiguo de Transformers. Fotitos de recuerdos en las celdas de los presos. De hecho, hay uno que debía ser fan de Clio. Normalmente en toda cárcel hay una capilla. Lo que pasa es que Lumi esta vez tuvo una idea genial, decidió poner la estatua de un Buda en un altar. La verdad es que estoy un poco loco y yo nunca acabaría una escenografía, me pasaría añadiéndole detalles hasta el día del juicio final. Poder haber realizado esta en 2 semanas y haberla acabado y enseñárosla, pues sobre todo con nuestro historial. Hacer una mesa de juego que fuera una cárcel es una cosa que siempre me había hecho ilusión. Y ahora por fin pues tenemos una mesa de juego que es una cárcel. Aparte que también me ha gustado mucho el hecho de poder llevarla al dragón escamado, jugar con otra gente, enseñarles Euforia y compartir con vosotros lo que hacemos aquí en el taller de una forma más directa que la pantallita de YouTube. Seguiremos haciéndolo en el futuro, así que estar atentos a nuestro Facebook porque más adelante, conforme vayamos pudiendo, iremos haciendo más historias de este tipo. Bueno, mutantes y mutantas, esperamos que os haya gustado mucho el proyecto que hemos hecho este mes y que juguéis a Euforia como lo está haciendo ¿Esto que es una costumbre o qué? Lumi. Estabas jugando. Ya ha terminado. Cabrón, no hemos estado tampoco toda la tarde esperando. ¿Qué? ¿Y te han pegado una paliza o qué? Sí, hombre, pego una remontada y una ensalada de hostias con el kabuki que flipas. El juego este la verdad es que es súper divertido. Sí. Además es fácil, está todo montado. Te enseñamos en un momento. En un pispás. Vamos. Ay, qué pena. Si me lo hubierais dicho un poquito antes, he quedado con mis amigas ahora para tomar algo. Mira, ¿por qué? Uf. Bueno, nos vemos esta semana en el local, ¿no? Vale. Hasta luego. En el local, dice. En el taller. El día que esta venga al taller le monto una fiesta. Pero además, Manchándose ahí. currando, Pringando. poniendo masilla. Exacto. Poniendo masilla, tallando corcho. Ahí, que vuelo polvillo. Bueno, va, esto se termina ya, ¿no? Sí. Ya suscribíos, like y todas esas mierdas de YouTube. Y tenéis hasta el día 15 para el Indiegogo de Euforia. Así que... correr. Daros prisa que se acaba ya. Vais Vale. a quedar sin el Vamos a instante. echarnos otra, venga. Hasta luego. Venga, adiós. Este es el primer proyecto que desarrollamos entero en nuestro nuevo taller. Así es muy bonito el taller, que es un lugar de trabajo, tenemos mucho más espacio. Lumi, ¿qué buscas? Unas gasas, tío, que tenía preparadas para hacer la ropa de la lavandería. Cuando trabajábamos en casa Lumi, estábamos acostumbrados a tener a la abuela que venía, nos atendía, nos hablaba, teníamos el ordenador, poníamos el pressing cachefondo. Aquí estamos los dos solos, encerrados en 4 paredes. Y a veces se nos va un poco la olla. ¿No tenemos tela en otro sitio que nos sirva? Yo me llamo Ral. Sobre todo Lumi. ¿Cómo? Se está cortando el bolsillo. Sí. Cuando pensaba que lo había visto casi todo, cortarse el bolsillo del pantalón. O sea, ¡Tarán! Ya tengo tela. Oye, córtame el culo, tío. ¿En serio? Córtame el culo. esto no es normal. La lavandería sin las sábanas no habría quedado tan graciosa.